tan necesario era el que Kagami protagonizara este especial de Miraculous World? ¿Stellar Force podrá sostenerse como serie propia sin depender de Ladybug y sus referentes? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones del Supremo? Esto y más a continuación, por lo que me encantaría darte la bienvenida a este videoanálisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del especial de Tokio de Miraculous World. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. El inicio del especial nos muestra una versión temprana de la animación, la cual resulta ser un vistazo a lo que llegaría a ser como un nuevo lavado de cara, sin lucirse muy pretenciosa pero limpia. Y por otra parte, se tiene el apartado 2D, el cual es la animación digital que se vio en todo el especial. Los estudios de animación que se vieron involucrados son Bobby Pills, La Chouette Company y Steam Studio. No es Steam, sino este Steam. Bobby Pills es conocida por animar obras como Last Man Chronicles, People Do and the Super Fuck Friends y Burning. Por otra parte, la Chouette Company es conocida por contribuir principalmente a la animación de The All & Co, Brico Club y Nate is Late. Y finalmente, Steam Studio, especializado en animación híbrida, estilizada, vibrante y fuertemente orientada a la estética digital contemporánea. Ojo, no es conocida por animar Wild Robot, sino por contribuir en su animación, pero su especialización fue lo que le permitió mostrar el resultado que no pretende dar un aire pretencioso en su estética, sino refinarlo a modo de preludio del resultado final. Porque sí, aún es algo truncado el salto de tiempo que se suscitó en el afán de dar paso a la sexta temporada, y su narrativa como su animación exponen una transición que, aunque abrupta, funciona como una declaración de intenciones. El equipo creativo muestra que, pese a los cambios técnicos y estilísticos, la esencia emocional del relato sigue intacta. También comparado con la creencia popular sobre la dificultad de animar a Ladybug en 2D porque sus puntos negros en su traje simbolizan un verdadero reto para animar, sin necesidad de aburrirlos con una cronología de su producción, solo es cuestión de comparar que el Miraculous PB, corto promocional de 3 minutos y medio, tomó alrededor de 3 a 6 meses en animar. En cambio, este especial solo le tomó todo un año en animarse, al menos en las partes en las que no salía Ladybug, mostrando cómo el equipo de Miraculous Corp, con el paso de los años, se ha armado su reputación permitiendo desarmar proyectos cuyas promesas al fin están viendo la luz. La película es una prueba de ello. En un día normal en la academia, próximo miembro de los Stellar Force en su momento, se acerca con altivez hacia Kagami con la finalidad de marcar territorio, y esto se debe al despertar de curiosidad que provocó en Kasuno, al ver a Kagami leyendo su reacción, siendo ese trato como reacción de detección. Respuesta directa, naturaleza femenina, casi rozando lo tóxico. El especial revela que Kasuno y Miki sienten algo por el otro. Por un lado, a partir de las vivencias de Kagami, Kasuno describe su grandiosidad como persona, mientras que Miki también hace lo mismo en descubrir su gran habilidad en el judo y sensibilidad evocadora de esos sentimientos. En ese momento, Miki no tenía razones para acercársele a Kagami, porque no era alguien relevante cuyas habilidades no ha descubierto aún. Es más, este comportamiento fue con el afán de marcar territorio en el mundo de las parejas, y esto se puede notar en muchas mujeres cuando están emocionalmente vinculadas con su pareja. Lejos de ser un simple gesto de afecto, es una táctica de disuasión social donde la fémina, sin pronunciar una palabra, comunica a la otra espécimen femenina una red compleja de prioridad, pertenencia y advertencia. No se trata solo de celos, sino de reafirmar una alianza y proteger una inversión emocional, enviando un mensaje claro a la potencial rival de que el esfuerzo de cortejo será infructuoso, salvando así a todos de un conflicto abierto y más extraño. Es el arte sutil de la guerra social, donde un solo movimiento puede defender un territorio sin necesidad de una sola bala. En el caso de Miki, no hay nada que extrapolar porque simplemente se precipitó en querer socavar el autoestima de alguien que recién entró a la academia en lugar de invertir emocionalmente en aquello que puede considerarse una potencial relación. Poco o nada son las veces en las que he tenido la oportunidad de hablar del esgrima en general, pero basándonos en la cultura japonesa, aunque el kendo es la disciplina de esgrima japonesa por excelencia, venerada como un camino marcial que forja el carácter, la disciplina y el respeto, la esgrima occidental ocupa un espacio cultural distinto pero fascinante en el Japón contemporáneo. Es visto como un deporte de élite, una exhibición de elegancia, velocidad táctica y precisión casi científica que ha cautivado a un nicho de apasionados. En un mundo donde lo emocional suele dominar el conflicto, los tsurugi representan el contraste, un código de vida que combina la excelencia casi marcial del kendo con la elegancia calculada de la esgrima moderna, creando un ideal familiar donde cada movimiento debe ser impecable, cada decisión debe servir al propósito y cada error es inaceptable.
De esa rigidez nace tanto su fortaleza como sus grietas, haciendo de su legado un espejo fascinante y muchas veces peligroso, de lo que significa vivir bajo un estándar de perfección que, para bien o para mal, define a quienes llevan ese apellido. Concatenándolo también introducen el kickboxing, un estilo de pelea que culturalmente en Japón es visto como un deporte de gran respeto y tremenda exigencia física, donde la disciplina, la estrategia y la elegancia técnica se valoran tanto como la potencia pura. Esta disciplina implica una síntesis letal de puños de boxeo occidental y patadas de artes marciales como el karate y el muay thai, creando un arte dinámico que exige una condición física excepcional, una mente táctica y un espíritu incansable. Bien se sabe que Miki siente algo por Kasuno, y su atracción es diametralmente inconsistente, porque pongámoslo en perspectiva, la idea de que los opuestos atraen es una de las frases más románticas y persistente en el imaginario colectivo, sugiriendo que las diferencias crean una chispa irresistible de complementariedad. Sin embargo, la ciencia de la psicología social lleva décadas desmontando este mito con un veredicto abrumador. La similitud es un predictor mucho más fuerte y consistente de la atracción y la estabilidad de una pareja. Innumerables estudios, como los clásicos de Tom Byrne o los más recientes análisis de la Universidad de Harvard, evidencian que tendemos a buscar enamorarnos de personas que se nos parecen en valores, nivel educativo, actitudes, creencia e incluso en rasgos de personalidad. En resumen, la química no nace de la oposición, sino del eco reconfortante de encontrar en otro un reflejo de nosotros mismos, un aliado en quien reconocerse profundamente en los valores y poco en la personalidad cuando resulta ser espontánea y efímera. Puede que las personalidades tanto de Miki y Kasuno choquen estrepitosamente, pero el atisbo de la similitud de sus valores podría justificar la atracción que sienten por el otro, algo que se ha de explorar en la serie temática de ellos. Una de las principales falencias en la participación ofensiva contra el kaiju es imperativamente el individualismo, y no es que digamos aparentemente que sea su primera pelea. Lo pudimos ver en las noticias internacionales que Nadia Chamak informó en ese segmento, con la presencia de un kaiju siendo controlado su amenaza por fuerzas heroicas que se hacen llamar hasta el final del especial como los Stellar Force. Si bien en las noticias narran que pudieron controlar el peligro y considerando bastante el desempeño reñido y ameno que han tenido hasta ese momento, entonces es módico deducir que entre esas pocas peleas carecen de un líder o un entendimiento mutuo que los conlleve a trabajar en equipo. Ayot y parcialmente Kasuno llegaron a saber cómo poner en orden las prioridades bajo presión, mientras que Pili quería lucirse y Miki probarse a sí misma, mismos que presentan una disonancia ante la sinergia que se pretende circular dado a lo que se supone que tienen que representar en unión zodiacal. También, algo de lo que hemos de resaltar en esta lucha es que es observable que, aunque Kasuno tenga buenas intenciones en priorizar la seguridad de los civiles, a pesar de que era una forma de evitar hacer lo que resuena el impacto de aquella experiencia, sus emociones jugaban mucho en contra al no estar concentrado y atenazado por esos pensamientos producto de lo mencionado, aunque lo obvio es que no llevan mucho tiempo y poseen habilidades marciales en sus formas civiles. La disparidad individual flaquea la armonía ofensiva y defensiva del equipo, llevando al equipo de no solo recibir daño por esa carencia de coordinación, sino también por los daños colaterales que desatan en el proceso, por lo que es razonable que Kagami haya llamado a Ladybug, no solo para unirlos en equipo, sino que su mera presencia los hiciera recapacitar en lo que realmente fallan como portadores de la Stellar Matrix. Enfatizando en ese mismo punto, al no ser la primera vez que los Stellar Force entran en combate, sí, es justo afirmar que los daños colaterales hacen presencia en un país como lo es Japón, específicamente en Tokio, que de la misma forma vivir en Tokio en el universo de Miraculous también llega a ser el equivalente a vivir en París. La diferencia está en que Tokio se desata en destrucción indiscriminada, que aunque revivan a las personas o víctimas, no significa que sea un lugar seguro. Una vez más se nos afirma que ser un civil en este universo es como ser un insignificante insecto rodeado de gigantes sin importarles en pisar donde caminan. Tras la lucha recientemente acontecida, el desánimo de Kasuno, se revelan que él, al igual que todos los miembros de los Stellar Force, tienen acompañado criaturas similares a los Kwamis, con la misma función de transformar al portador introduciéndose en una joya o un dispositivo o accesorio, siendo este los Spirits. Al ser ambiguo en su concepción, podría decirse que estas criaturas están ligadas a la magia primigenia de los Kwamis, solo que estos poseen conciencia a pesar del material metálico y tecnológico del que están hechos, prácticamente una versión definitiva de Markov. Con esta misma relación, no es de extrañar que el Supremo reclame silenciosamente su magia, ya que por lo que se pudo observar, estas criaturas le permiten al portador invocar su predeterminado armamento, invocar armas pesadas mediante rápidas coreografías y la invocación de un Megazord con una coreografía mucho más coordinada para lidiar con amenazas capaces de desintegrar en menos de una hora una ciudad entera.
No es descabellado pensar que esta clase de desatamiento mágico en aparatos que poseen los Stellar Force puedan llamar la atención del Supremo, porque este, además de ser el tirano supremacista de su universo, también posee conocimientos cósmicos sobre la procedencia, composición y su destructividad como para que puedan rivalizar con el poder de los Miraculous o siquiera emularlos. Estos accesorios probablemente llegaron del espacio accidentalmente, quizás por algo que ya se mencionará a lo largo de este video. Pero retomando lo anterior, el hecho de que estos Spirits combinen una esencia mágica con un contenedor tecnológico avanzado los convierte en un fenómeno único. Esta dualidad es precisamente lo que el Supremo anhela comprender y dominar. Su conocimiento cósmico le habrá revelado que estos artefactos no son meras herramientas, sino simbiontes conscientes que canalizan la magia primigenia a través de la ciencia más exquisita, creando un paradigma de poder que desafía la misma división entre lo natural y lo artificial. Por ello, su silenciosa reclamación no es un simple capricho de coleccionista, sino un movimiento estratégico en su búsqueda eterna de la omnipotencia, buscando fusionar o incluso superar los límites de los Miraculous con la versatilidad destructiva de los Spirits, cuyo potencial, como se ha visto, es capaz de casi igualar las capacidades de un Kwami tradicional. En los exteriores, en proceso de realizar los preparativos para el festival, se nos muestra el gran elenco de personajes principales que participarán en esta historia llamada Miraculous Stellar Force, lo que a este punto nos lleva a reflexionar y pronosticar la recepción que tendrá como serie independiente compartiendo el universo de Miraculous. La serie como tal es creada por Thomas Astruc, según fuentes confiables, y sabiendo cómo ha dirigido los capítulos de Miraculous Ladybug desde la primera hasta la quinta temporada, especulativamente, al saberse que se realizarán 26 capítulos de 22 minutos, como siempre se ha hecho dentro de Miraculous Ladybug, el desarrollo de sus personajes podría funcionar como se está dando en la sexta temporada, pero no sería más allá de la culminación de la primera, que ponderarían aspectos variados de los personajes principales, por lo que la serie de Stellar Force requeriría, al menos para que tenga una recepción módica que pueda sostenerse en rating y audiencia, sería el no incurrir con lo que se hizo en las primeras temporadas de Miraculous. Uno de esos errores fue darle más tiempo en pantalla a Mari de lo debido, cuando solamente incurría en lo mismo una y otra vez. Esta serie, por lo visto, tiene 12 personajes, los cuales son protagonistas al ser poseedores de una magia antigua, requiriendo la convergencia mutua de sus partes, por lo que a raíz de esa idea, el equilibrio narrativo debe imperar sin abusar del favoritismo, porque hay que aceptarlo, Thomas de cierta forma se proyectó a través de Mari por 5 temporadas, ¿no es así? Cosa que con la debida inversión en publicidad, en marketing inteligente y la idea original que ofrezcan, son uno de los factores clave para que una serie sacada de otra triunfe, y sobre todo una planificación narrativa clara y equilibrada desde su concepción. La clave para que Miraculous Stellar Force triunfe como spin-off reside en aprender de los aciertos y errores del proyecto original. Con un elenco de 12 protagonistas, la serie no tiene el lujo de centrarse en un solo personaje de manera repetitiva. Debe emular la evolución que se vislumbra en la sexta temporada de Miraculous, donde el mundo y el conflicto se expanden, distribuyendo el desarrollo y la relevancia argumental de manera más equitativa. La necesidad de que estos 12 héroes converjan para utilizar sus poderes más elevados es en sí misma una metáfora perfecta de la estructura que la serie debe adoptar, una narrativa coral donde la interdependencia y las interacciones del grupo sean el motor de la historia, evitando caer en el favoritismo que ralentizó la trama principal en el pasado. Si Thomas Astruc y su equipo pueden aplicar estas lecciones, combinadas con una fuerte campaña de marketing que destaque esta nueva y más equilibrada dirección, Stellar Force tiene el potencial no solo de capturar la audiencia existente, sino de atraer una nueva, consolidándose como una franquicia robusta y diversa dentro del universo Miraculous. ¿Acaso no han visto Better Call Saul? En Miraculous, hemos visto cuando Mari y Adrien se ven en la obligación de huir de un ataque de una víctima comatizada, llevándolos a transformarse, llegando al punto de arriesgar sus vidas o identidades. Aunque breve la escena del ataque, los miembros muestran una habilidad y tenacidad en el arte marcial que dominan, demostrando una nula dependencia a sus poderes sin necesidad de arriesgar sus identidades secretas. No existe una situación concreta y verídica que los haya impulsado a practicar artes marciales durante su papel de Stellar Force, sino que la academia en la que estudian ya poseen clases de artes marciales, como lo vimos en la carrera de obstáculos que Miki recorrió contra Kagami. En teoría ya sabían estas artes marciales antes de que se toparan con las Stellar Force. Obviamente van a requerir un capítulo de cómo fue que se toparon con estos poderes, justificando el poder de sus roles estratégicos en cada batalla que libran. Otra incógnita que surge es, ¿por qué en Japón se practican muchas artes marciales? O más bien, ¿cuál es el origen por el que se diversificó la gama de estas disciplinas?
En Japón, la práctica de las artes marciales trasciende por completo el mero ejercicio de combate. Es un camino de autoperfeccionamiento profundamente entrelazado con el alma nacional, que forja el carácter mediante la disciplina férrea, el respeto ritualístico y la búsqueda de una armonía mental y física que impregna todos los aspectos de la vida. Para los japoneses, no se trata de aprender a pelear, sino de internalizar valores como la rectitud, el coraje y la benevolencia y una ecuanimidad inquebrantable frente a cualquier adversidad. Es precisamente esta poderosa filosofía la que se extrapola de forma brillante en los Stellar Force, donde el Budo se convierte en la columna vertebral de una nueva generación de héroes. Aquí, el Kendo ya no es solo esgrima de bambú, es la base para blandir una espada de energía cósmica. El Jiu-Jitsu se transforma en la táctica para desarmar a invasores alienígenas. Los Stellar Force no solo protegen la Tierra, sino que encarnan y modernizan la esencia más pura del Budo, demostrando que sus principios milenarios de honor, trabajo en equipo y superación personal son, en realidad, valores universales y atemporales, tan necesarios en un dojo tradicional como en una épica batalla interestelar. A lo largo del especial se le ha visto a Kasuno desanimado y un poco desconectado en las batallas que requieren el uso máximo de su poder, explicación que se dará en el segmento de Kagami, viviendo con ese sentimiento meramente desgarrador. En la vida existen varios tipos de personas amables. Tenemos los que crecieron en familias funcionales, otras que cargan con el peso de un terrible pasado rompiendo el ciclo de odio, y otras porque les nace ser amables. Por lo que nos permite ver este especial, Kasuno aparentemente es del tercer tipo. Mostró su amabilidad sin pedir nada a cambio a Kagami. ¿Y qué fue lo que presenció? Palabras que perforaron la vulnerabilidad de su corazón. Para Kasuno, siendo un chico inexperto en el lenguaje conductual de las personas, especialmente en mujeres, lo expuso inintencionadamente a los ataques que jamás esperó recibir, en especial viniendo de alguien que relativamente estaba empezando a sentir algo por ella o viceversa, desencadenando una erosión prolífera en la inmensidad de los cimientos de sus valores, rescatando lo que aún lo hacía humano, misma disparidad que lo inclina a dudar en las batallas, sutileza mostrada en la visualización de los destellos que vio en aquel kaiju, siendo que sus mismas observaciones terminaran socavadas al instante al no expresar una confianza que incentiva al grupo heroico a replantear su estrategia. La cohibición de sus valores pone de manifiesto que, menos que un trauma, el impacto de esas palabras, por más dramático que sea, pero comparable a otros comentarios que pueden desgarrar el alma, induce al individuo a accionar temeraria e impensadamente a tomar decisiones poco inteligentes y a una profunda desconexión de su propio poder. El dolor de Kasuno no es el de una herida épica, sino el de una sutileza venenosa, la traición de un gesto de amabilidad espontánea y genuina. Para un espíritu como el suyo, que opera por una intuición bondadosa, el rechazo cruel e incomprensible no solo hiere, sino que socava la validez de su propia naturaleza. Esa duda existencial es la que manifiesta en el campo de batalla como una vacilación paralizante. Ya no confía en su propio criterio, porque el mismo instinto que lo llevó a tender la mano a Kagami fue el que lo dejó expuesto al dolor. Por lo tanto, cada decisión en combate se ve enturbiada por el miedo a que su próxima acción, como aquel acto de amabilidad, esté fundamentalmente equivocada y conduzca a otro fracaso catastrófico. Su lucha interna no es contra un monstruo, sino contra el eco de esas palabras que envenenaron la fuente misma de su fuerza, su corazón amable. Miraculous Ladybug y Miraculous Stellar Force tienen dos fuerzas, aunque similares, también llegan a ser opuestas inocuamente. Por un lado, en la caja de los Miraculous principal se pudo observar que los Miraculous que rodeaban los principales tenían la temática del zodiaco chino, mientras que los Stellar Force portan el poder del zodiaco que todos conocemos. Para ponderar su disparidad, el zodiaco occidental se basa en la posición del sol a lo largo del año y divide el cielo en 12 constelaciones, mientras que el zodiaco oriental, especialmente el chino, asigna un animal a ciclos de 12 años basados en tradiciones astronómicas y mitológicas. Aunque no tienen base científica para predecir la conducta, ambos sistemas son especiales porque conectan a las personas con historias, identidades culturales y formas de reflexionar sobre sí mismas. La unión de estos poderes se precisa en la construcción frenética de un Megazord, pero es dudable que llegue a limitarse únicamente en esa funcionalidad, porque con solo 4 de ellos basta para invocar un arma tan poderosa que desintegra estructura cual llamarada solar. Relativamente suceden los Miraculous en representación del zodiaco chino, en su unificación de sus joyas, en el que a mayor posesión de Miraculous, más poder el usuario tendrá, pero con la desventaja de mantener en sinergia y equilibrio ambos poderes o más de ellos. De lo contrario, el sucumbir ante ellos es garantía de su carente dominio. Los Stellar Force demostraron que necesitan coordinarse para invocar un poder más grande que supera a lo que son individualmente, lo que explica la manera en la que esa armonía embellece el equilibrio y los fundamentos tácitos de lo que implica cargar con ese poder, más cuando la gente digna escasea en el siglo en el que se encuentran y la responsabilidad se vuelve aún más crítica.
Esta divergencia zodiacal no es solo temática, sino filosófica. El zodiaco occidental, centrado en el sol y la eclíptica, refleja una búsqueda de identidad y propósito individual dentro de un ciclo celestial predecible. En cambio, el zodiaco chino, anclado en ciclos anuales y la mitología, enfatiza el legado, la comunidad y el lugar que se ocupa en un orden más terrenal y colectivo. Los Stellar Force, al requerir coreografías sincronizadas y una armonía grupal para alcanzar su máximo potencial, encarnan el principio occidental de constelación, individuos únicos que deben alinearse para formar una figura mayor y poderosa. Los portadores de los milagros del zodiaco chino, por su lado, representan la acumulación de poder en un solo punto, un testamento de fuerza de voluntad para dominar múltiples esencias sin ser consumido por ellas. Ambas son caras de la misma moneda. El poder que conecta con lo cósmico exige un precio en equilibrio y humanidad. Kagami menciona haber tenido amigos, impresión notoria por parte de Mari, pero se dice que Kagami en algún punto de su vida mencionó nunca haber tenido amigos. Esto a medias es cierto, ya que al parecer no es más que un efecto Mandela. No obstante, hay evidencia de las que esto en sí y parcialmente llega a ser una contradicción como tal, y lo podemos ver reflejado en el teléfono de Kagami. En Ikari Gosen, Mari aprovechó el intercambio de celulares para verificar quiénes tenía de contactos, a lo que pudimos atestiguar de que no tenía ni uno solo, salvo el de su madre. Y ni de qué hablar sobre los mensajes que no eran más que los del concurso. No hay un sostén que justifique el que Kagami sienta esa necesidad de querer volver a Japón si no existe indicio ni evidencias sólidas que expliquen su regreso a su tierra natal, a menos que haya contratado un hacker. Para mala suerte de Mari, no podía entender para nada el japonés, lo que supuso un problema que no previó Kagami, a lo que Tiki, como solución, se adentra mágicamente a los aretes de Mari proporcionándole una minúscula fracción de todos los idiomas que conoce, un entendimiento fluido del idioma, entendiéndolo y hablándolo en el proceso. La forma en la que esto funciona en Mari reside puramente en la estimulación cerebral mágica que el Kwami, gracias a los aretes como un eficiente conductor de energía cuántica, le proporciona este entendimiento a Mari que funciona de manera temporal. Ojo, no se le impregna ese conocimiento y dominio. Dicho poder es prestado, no permanentemente otorgado, residiendo en la optimización en el área de Broca, permitiéndole a Mari palpar ese nivel de entendimiento. Esto sutilmente responde a una de las incógnitas que ha pasado desapercibido en toda la serie, respectando a la relación de los Kwamis con sus pretéritos y anteriores portadores, en el que justifica por qué muestran asombro en el mundo que los rodea cuando en su dimensión tienen evidencia de recuerdos de lo que una vez llegaron a participar. Algunos Kwamis puede que llegaron a ser enseñoreados más duraderos que otros, pero vistos más como herramientas, cuyo principal mandato es el de pasar desapercibidos, manteniéndose ocultos dentro de la joya, mientras proporciona al nivel que su cerebro pueda soportar el conocimiento requerido para transitar en ecosistemas hostiles que le permita caminar sin ser detectado. Si Tiki, adentrándose mágicamente a los aretes, le proporciona esta nimia habilidad de tanto conocimiento que posee, haría de Mari alguien intelectualmente fuera de límites, pero esto ya es pasarse demasiado. El poder que Tiki mostró en este efímero momento evidencia la vasta y casi incomprensible naturaleza de su conocimiento primordial. Tiki, como concepto de la creación, no aprende idiomas, ella es, en esencia, testigo y partícipe de su misma génesis. Su comprensión es universal y atemporal. Al canalizar una ínfima fracción de esta esencia a través de los aretes hacia el cerebro de Mari, no le está enseñando japonés, sino le está permitiendo experimentar temporalmente la comprensión inherente al mismo concepto de comunicación. Esto no es una transferencia de datos, sino una sintonización mágica con un conocimiento cósmico. Esta acción efímera responde a una incógnita mayor y revela la verdadera relación entre Kwami y portador. Los Kwamis no son meras herramientas, sino bibliotecas vivientes de la existencia. La razón por la que a menudo se muestran asombrados por el mundo moderno no es por ignorancia, sino porque al estar confinados en sus joyas y ser tratados como poderes instrumentales, se les niega la posibilidad de interactuar y co-crear con ese conocimiento acumulado a través de las eras. Se les reduce a ser un motor, cuando en realidad son un océano de sabiduría. Si Tiki transfiriera, aunque sea una milésima parte de lo que hizo, el cerebro de Mari, limitado y frágil, sucumbiría ante la magnitud de información, colapsando bajo el peso de eones de conocimiento creativo. El poder que Tiki mostró en este efímero momento evidencia no una limitación, sino una contención deliberada y compasiva. La verdadera hazaña no es que Mari hable japonés, sino que su mente haya podido soportar, aunque fuera por unos instantes, el simple roce con la conciencia infinita de un dios.
Dejando de lado el sinsentido de Kagami y su evidencia, la razón por la que Kagami se siente meramente responsable de la leve discordia que existe en el grupo del que presuntamente nunca salió, el silencioso conflicto central de tal discordia fue en la renuencia de Kasuno de coreografiar priorizando sus inconscientemente heridas no sanadas en ese momento, por lo que más que una extendida desinteresada de mano, sería como ver un largo plazo. Como se mencionó, omitamos el hecho de que Kagami jamás tuvo registrado los números de sus ex compañeros. El impulso de evitar que se provoque un daño permanente con el lapso del tiempo fue por responsabilidad y porque no quería repetir lo mismo de Kasuno con Felix. La diferencia que se puede hallar en este aspecto del personaje de Kagami está en la disparidad sentimental. Con Kasuno vivía en confusión al tener ese choque con lo inculcada que fue, que nada es dado gratuitamente, ni siquiera la bondad paso al amor. En cambio, con Felix, como mencioné en análisis anteriores, Kagami por primera vez podía sentirse verdaderamente entendida. No quería ser salvada, no quería ser protegida, sino descubrir su esencia existencial, haciendo que Felix respetara la vulnerabilidad que casi nadie ve, ni siquiera su propia madre. La herida propinada a Kasuno, en lugar de ser sincera sobre su experiencia grata con él en los últimos días, criminó resquicios de proyección de esa inintencionada ofensa, cuya evidencia pudimos notarlo en su lenguaje corporal, llegando a expresar dudas sobre sus encuentros con Felix. Y fue entonces que se enteró, no solo a través de las noticias internacionales, sino también por su observación y escucha en el chat grupal de los Stellar Force, percatándose que el problema que se suscita internamente se debe principalmente por su culpa, sin medir que sus palabras pudieron escalar a una magnitud que, al dimensionarla, también proyectaría en su próxima relación. Sí, Kagami actúa desde el egoísmo, un justificado egoísmo que en su sanación emocional depende puramente de reconciliarse con Kasuno, aceptando la culpa a ella sola, porque además esto desencadenaría desastrosas y perniciosas consecuencias, que sería la disgregación prematura de los Stellar Force, dando paso a Modeler a actuar inteligentemente en busca de ese poder, aprovechando rápidamente esa ventaja, a pesar que no conozca la fuerza antagónica que tirita Tokio. Algo que sí llega a sujetarse en la responsabilidad emocional de Kagami de evitar silenciosamente este resultado por sus indirectas acciones verbales está su alta sensibilidad. Recordemos que Kagami actuaba como una máquina sin sentimientos, priorizando resultados y victorias, siguiendo patrones cognitivos, lo que la llevaba a ser la imagen de la excelencia humana. Sin embargo, a medida que más se integraba socialmente, incluyendo con el grupo de amigos de Kasuno, empezó a conectar con su lado emocional y más humano. Una parte de sí que jamás pensó que existió o que convencionalmente permanecía dormida por no querer intervenir en los procesos lógicos o sus actividades que requerían un alto nivel de concentración. Y uno de esos momentos fue el conocer tanto a Adrien como a Mari, y al integrarse a su círculo social llegó a sensibilizarse. Al principio pudo verlo como una amenaza o quizás algo con lo que dominar, pero algo era innegable dentro de ella, era algo inherentemente humano, algo suyo, con lo que controlar con afán de palpar con el desbloqueo de la inteligencia emocional. Y no es que sea algo que pudo domarlo a la primera, las veces en las que fue víctima de Akuma refleja lo mucho que le tocaba trabajar en sus emociones y templarlas en dignificarse en el poder que Ladybug le otorgó, y a lo que Felix le hizo ver lúcidamente, germinando ese amor por él. Por eso se alejó sutilmente de Felix en su clamor de querer verla otra vez, porque, en el fondo, Kagami comprendía que no podía permitir que ese amor naciente se contaminara con la culpa que aún no había expiado. Su retirada no fue indiferencia, sino un acto de contención. Sabía que, si Felix volvía a abrazar su vulnerabilidad sin que ella hubiera resuelto el eco pendiente con Kasuno, aquella herida abierta terminaría filtrándose en cada palabra, en cada gesto, en cada intento de conexión honesta. Kagami decidió detenerse, sostener el impulso, casi como quien se queda quieto en medio de la tormenta para escuchar el trueno antes de avanzar. Y es allí donde su transformación adquiere verdadera forma. Al romper el ciclo de frialdad heredada, al no permitir que la niebla emocional que dejó atrás terminara envolviendo su presente, Kagami demuestra que su sensibilidad, antes considerada un obstáculo, se vuelve una brújula. Sabe que no puede volver con Felix siendo mitad sombra y mitad claridad. Sabe que primero debe cerrar el capítulo inconcluso con Kasuno para que el siguiente no nazca fracturado. Y en esa pausa, en ese silencio autoimpuesto que tanto duele pero tanto significa, Kagami por primera vez elige ser responsable no solo del resultado, sino de sí misma. La leyenda de Orihime y Hikoboshi, eje del festival Tanabata, narra el amor profundo entre la princesa tejedora del cielo y un humilde pastor de estrellas que, por entregarse tanto el uno al otro, descuidaron sus deberes divinos. Como consecuencia, los dioses los separaron en lados opuestos de la Vía Láctea, permitiéndoles reunirse solo una vez al año, siempre y cuando la constancia del mundo, la lluvia, el clima y el orden celestial lo permita. Esta tragedia romántica de amantes destinados pero interrumpidos por la responsabilidad y las expectativas externas encuentra
un eco silencioso en Kagami, cuya vida también está atravesada por una tensión entre el deber y el deseo. Al igual que Orihime, sigue un camino rígido, dictado por las exigencias familiares, la perfección del linaje y la disciplina que se le impulsó desde la cuna. Felix, en el rol de Hikoboshi, la lectura se vuelve aún más punzante. Hikoboshi no es solo el pastor apartado por el deber divino, sino aquel cuya conexión con Orihime nace desde la vulnerabilidad y la necesidad mutua de ser vistos más allá de sus cargas. Felix, con su soledad cuidadosamente enmascarada y su forma casi defensiva de vincularse, encaja en ese arquetipo. Alguien que encuentra en Kagami un espacio donde su verdad puede existir sin máscaras, pero cuya cercanía está constantemente interrumpida por las circunstancias externas, las expectativas familiares, los milagros e incluso por la propia resistencia emocional que ambos cargan. La separación por la Vía Láctea se transforma aquí en un mar de diferencias, traumas heredados y obligaciones que los empujan a mantenerse en extremos opuestos, aunque lo que sienten tiende inevitablemente a encontrarse. De este modo, Kagami con Orihime y Felix con Hikoboshi no son una simple alegoría, son la reinterpretación moderna de dos figuras que, aun queriéndose, aprenden que el amor también puede ser una lucha contra los hilos invisibles que otros tejieron sobre sus vidas. La primera impresión con Miki fue algo abrupta entre Kagami y ella. Sin embargo, ya hemos hablado cómo este gesto es uno por parte de Miki por la finalidad de marcar territorio al verla como una potencial adversaria en poder llamar la atención de Kasuno. Kagami no toma en serio a Miki porque estaba consciente de que se rebajaría su nivel. Esta situación es la viva situación cotidiana en la que si discutes con alguien cuyos fundamentos son tan inverosímiles, también estás teniendo el mismo bajo coeficiente con la otra persona. Prácticamente eres un idiota más si te pones a discutir con otro idiota que se niega a cambiar de opinión, como si estuvieras hablándole a una pared. A pesar de ello, Kagami quería ser amiga de Miki. No tenía certeza clara en su uso de razón de a qué personas debía ofrecer su amistad. Por suerte, se topó con alguien que se ve en la necesidad de endurecerse para no caer en la fragilidad de sus emociones, algo que Kagami descubriría en sí misma, porque su definición de amistad no estaba bien construida en el nuevo mundo en el que estaba aventurándose. Es cuestión de ponernos en perspectiva. Kagami nunca había tocado una escuela, únicamente estaba ligada con la tarea de superar y refinar sus habilidades en las artes nobles en las que su madre la había inscrito como tradición familiar. Lo más cercano a algo social sería el estrechar de la mano de sus oponentes o roces verbales en los vestidores. El punto es que no es que tenga algún padecimiento psicológico o un trastorno de ansiedad, solamente ha vivido tanto tiempo recluida que este nuevo escenario le genera tanto ruido que no le permite pensar en una ofensiva al estilo esgrimista para contrarrestar a los tumultos de su alrededor que no hicieron más que paralizarla. Fue cuando vio una oportunidad en Miki en ofrecer su amistad a cambio de vencerla en su juego, porque al final ese pequeño duelo no era solo una competencia infantil, sino el primer movimiento consciente de Kagami por abrirse a un espacio en un mundo que todavía no sabía habitar, pero que estaba dispuesta a enfrentar con la misma determinación con la que empuña su espada. Respecto a su tiempo de calidad con Kasuno, en palabras de Kagami, confusamente para ella era inconcebible la idea de que alguien ofreciera su amabilidad incondicionalmente porque toda su vida, hasta ese momento, la obtención de recompensas se obtiene a través de la tenacidad, el tesón, la perseverancia, la determinación, la obstinación. Esa entrega que para ella siempre había sido equivalente a merecimiento y no a un gesto espontáneo de humanidad. Por eso, cuando Kasuno le ofrecía con compañía sin pedir nada a cambio, sin esperar una victoria, sin exigir un desempeño perfecto, sin condicionar sin presencia a un logro tangible, Kagami sentía cómo se desprendía de su orden interno una pieza que jamás pensó cuestionar. Era desconcertante y sin embargo adictivo. Algo dentro de ella intuía que ese tipo de calidez no se conquistaba, se compartía, y aunque al principio trató de clasificarlo como un simple desequilibrio en su esquema mental, pronto entendió que la amabilidad de Kasuno no era una trampa ni una concesión, sino un recordatorio de que existía un espacio en el mundo donde no tenía que luchar para ser vista. Ese descubrimiento, tan insignificante para cualquiera que creció rodeado de vínculos cotidianos, para Kagami se convirtió en el primer cimiento real de su humanidad social, un despertar silencioso que la empujó a querer comprender y no solo dominar las emociones que había reprimido toda su vida. Y así, entre la crudeza de sus duelos externos y la delicadeza de sus batallas internas, Kagami comenzó a aceptar que quizás, solo quizá, la verdadera victoria estaba en permitir que alguien la tratara con una bondad que no necesitaba ganarse con sangre, sudor o disciplina.
En este especial, Ladybug aún posee el aspecto estándar de su traje, puesto que este especial sucede después del especial de Londres, que sucede luego de los acontecimientos de The Last Day, y en las oportunidades en las que invocó su Lucky Charm y su Miraculous Ladybug, lo hizo sin requerir la unificación del poder de la destrucción yaciente en el anillo de Cat Noir. ¿Por qué sucede esto? Bueno, arraigado a Revolution, pero principalmente a la lucha que tuvo con Gabriel en Recreation, es fácil observar que en ese lapso de la batalla, Bug Noir, en la edad en la que se encontraba, aprovechó en entender cómo canalizar las reservas vitales para permitirle la invocación de múltiples objetos de su Lucky Charm, sin requerir una retransformación tras una recarga en la alimentación de su Kwami, y este dominio no sugirió de un simple incremento de poder, sino de una comprensión íntima del flujo energético entre ella, Tiki y el propio Miraculous. Durante Recreation, Mari, convertida en Bug Noir, fue obligada a operar al límite absoluto de sus capacidades, improvisando entre destrucción y creación sin margen para errores ni pausas. Ese ritmo extremo, casi antinatural, la forzó a percibir la estructura interna de su magia, cómo la energía se acumulaba, cómo se drenaba, cómo podía redirigirse en fracciones de segundos sin quebrar la estabilidad del traje. Aquella experiencia, brutal pero reveladora, dejó huellas técnicas que perduraron más allá del enfrentamiento. Así, al volver a su identidad de Ladybug, Mari ya no ejecutaba el Lucky Charm como una orden aislada, sino como un proceso consciente, casi instintivo, que fluía desde el núcleo de su vínculo con Tiki. Por eso, en el especial puede invocar su poder sin agotar su transformación, porque domina las reservas sin vaciarlas, como un atleta que aprende a respirar de nuevo en plena carrera. No es que sea más fuerte por evolución espontánea, es que domina mejor su propia magia. Y esa diferencia, sutil pero gigantesca, es la que la convierte en la Ladybug más eficiente que ha existido hasta entonces. El verdadero poder de Modeler, más que sobrenatural, llega a concentrarse en su tecnología y la formación genética de vida. En este caso, al carecer de recursos, solamente pudo limitarse en crear secuaces que puedan obedecer lo básico, o eso es lo que el especial quiso dar a entender. Por el teórico caso contrario, Modeler podría formar vida mucho mejor estructurada. Son precarias limitantes que explican su alianza con el sujeto siendo asesorado por él, el Supremo. El Supremo, presuntamente dotado con gran poder de dominio sobre su propio universo, porque lo ayuda. O más bien, ¿cuál es la razón de su manipulación a Modeler en su búsqueda de la Stellar Matrix? Todo parece apuntar que, como se mencionó sobre el verdadero impacto mágico que tienen estos accesorios mágico-tecnológicos, el Supremo ve en la Stellar Matrix lo que se puede ver como punta del iceberg, y su profundidad denota secretos en los que compaginan con sus recónditos planes que apenas se sabe que tiene el poder de ver a través de dimensiones. Su extensión lejana de mano data de conocimiento que aún no se sabe sobre lo que realmente no se pretende desvelar en unos cuantos años, porque, según fuentes, lo que posee Irupé no es un Miraculous, y la criatura que está a su lado no es un Kwami, más cuando es a través del especial de Río de Janeiro en el que sabremos más de lo que busca el Supremo en este arco que parece participar en este segmento narrativo de Miraculous World, porque desde la muerte de Gabriel, despojado de todo tipo de papel en los siguientes proyectos de este universo, es el paso correcto de la participación de esta fuerza antagónica que generó intriga desde que se hizo primera mención sobre en el especial de París, cuando incursionó el concepto de los multiversos. El entramado de estos acontecimientos aparentemente darán forma en que el Supremo llegará a representar a ser una verdadera amenaza si tiene la capacidad de siquiera ver a través de los universos y saber negociar con aquellos que puede manipular a su gusto. Es decir, no por empatía o por generosidad ayudar a Modeler. Es evidente que algo quiere a cambio, y no precisamente ver que Modeler obtenga la Stellar Matrix para volver a casa. Si ese es su fin, comparado con la magnitud de las intenciones, Modeler lo hace más ingenuo de lo que se puede suponer, porque al parecer, la Stellar Matrix tiene una magia parecida a la del Prodigious. Es cuestión de observar que ambas joyas, para manifestar las fuerzas más poderosas, se requiere la convergencia de todos los poderes que poseen. Por un lado, Faye necesita despojarse de intenciones vengativas para adquirir la forma de dragón. Los Stellar Force requieren de una coreografía coordinada para invocar un Megazord que rivalicen con los Kaijus. Este patrón podría suscitarse en el especial de Río de Janeiro, en el que exista una magia similar a la que el Supremo pueda ver el potencial que le permite encajar en el afán de avanzar a sus planes. Ahora, si aquella mano de 6 dedos le pertenecía a una referente forma que adopta el Supremo para imponer el terror de su conquista, entonces la visita de Betterfly, Cloud Noir y Shadybug le permitiría al Supremo la idea de poder subyugar infinitos universos a su merced, como un Ultron con las gemas del infinito en What If, cuando sintió aún más hambre de conquista cuando supo que el vigilante lo estaba observando, descubriendo en su pelea la posibilidad de doblegar numerosas realidades, y ese paralelo no es gratuito. Del mismo modo que Ultron, el Supremo comprendió que su techo nunca fue un planeta ni una línea temporal. Al sentir la presencia de seres capaces de atravesar dimensiones, entendió que su universo no era el límite, sino apenas la antesala.
De ahí que su interés por la Stellar Matrix no sea una obsesión por el artefacto en sí, sino por lo que simboliza, una llave. Una llave que no abre una sola puerta, sino todas las posibles, todas las inimaginables, todas las que contienen versiones alternativas de fuerzas mágicas, tecnológicas y cósmicas que hoy apenas rozan la superficie del canon. Modeler, en su desesperación, solo ve la posibilidad de regresar a su hogar. El Supremo, con su mirada de 6 dedos extendiéndose más allá del velo dimensional, vislumbra algo muy distinto: la capacidad de reescribir la jerarquía misma del multiverso. Bueno, mi nombre es Gerson y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.